Hola, buenos días. Bienvenidos un día más a Tertulias de Café. Hoy es el capítulo número 3 del Café en Colombia y de nuevo Sara, que está en un lugar recóndito de Colombia y con muy poca señal de internet, se las ha ingeniado para que a nosotros no nos falte nuestra dosis de información. Hoy en concreto nos habla de los procesos o beneficios del café, del que es más característico del café colombiano, como es el proceso lavado, pero también cada vez más caficultores con recursos y experiencia están realizando los procesos natural y honey. Recordemos que este último es cuando el proceso de secado se deja o se realiza con parte del mucílago, que es esa rebabilla que rodea el grano, junto con él. Según la cantidad de mucílago que haya, en un porcentaje determinado junto al grano, se puede dividir entre white honey, yellow honey, red honey y black honey, lo cual no tiene nada que ver con que nos encontremos un sabor a miel en la taza cuando elaboremos ese café. No solamente se dedica a explicar lo que es cada uno de los procesos, sino que nos cuenta también qué problemas puede encontrarse el caficultor a la hora de realizar uno u otro. También nos habla de cómo se hace la recolecta, porque no es llegar al campo y coger de forma arbitraria y a lo loco todos los granos de café, sino que tienen que estar en su punto de maduración óptimo y hay que hacer un acercamiento al árbol del café de una forma muy determinada para coger esos granos, para seleccionarlos de la forma que se llama picking, que es a mano y que hay que acceder de arriba a abajo del árbol y de dentro hacia afuera de la rama. Todo eso nos lo explica. Y de nuevo, Sara, muchísimas gracias porque cada uno de tus vídeos son una masterclass del mundo del café y estamos todos muy agradecidos de poder contar contigo. Disfrutadlo. Hola Ruth, hola a todos. Bueno, como vimos en el anterior video, pasamos desde la semilla hasta la planta en producción y en este video vamos a ver un poco cómo se hace el proceso de recolección, qué cuidados se deben tener, cuáles son las recomendaciones antes, durante y después de la recolección. Y en otro video más adelante vamos a poder ver cómo se hace el proceso de venta y qué variables se le miden a ese café. Recordemos que por la situación geográfica y climática de Colombia, nosotros aquí tenemos recolección en diferentes épocas del año y a pesar de que estemos, digamos, en una cosecha, el café no va a madurar todo a la misma vez, entonces hay que hacer diferentes pases, es decir, pasar varias veces por los cultivos recolectando porque no va a estar maduro el café todo a la misma vez. Por ejemplo, en Brasil si pasa eso, entonces máximo pasan 2 veces, mientras que en Colombia puedes pasar hasta 16 veces haciendo la recolección de estos granos. De acuerdo a esto, entonces el caficultor debe organizarse en la finca de acuerdo a la extensión, a la cantidad de árboles que tenga. Entonces él puede optar por contratar recolectores o por cosecharlo él mismo con su familia. Pero de todas maneras siempre tiene que estar ordenado y organizar cómo va a realizar los recorridos. Generalmente hay un patrón de corte que sería como el jefe o el supervisor de los recolectores, que es quien orienta por dónde empieza, por dónde termina cada recolector y quien se encarga de pesar el café cuando ya es recolectado y de hacer los controles durante todo este proceso. Este patrón de corte al principio, antes de hacer la recolección, debe ayudar a que el recolector sepa cuál es su objetivo de cosecha, es decir, qué granos debe recolectar, en qué grado de maduración para obtener así un mejor rendimiento. Durante la recolección, él les orienta no solo por dónde van a ir, sino cómo se hace esta cosecha. Según Cenicafé, recomiendan que la recolección se haga de arriba hasta abajo y de adentro hacia afuera del árbol de café para que así haya un mejor rendimiento. El patrón de corte además va a ir recolectando muestras de cada caficultor en un recipiente, digamos, de 600 mililitros que se le conoce como el Mediverdes, y una vez teniendo esta muestra cuenta cuántos granos verdes hay. En caso que hayan más de 6 granos verdes, indica que este recolector no está siendo eficiente en su recolección y que tiene que mejorar todos esos procesos porque si no nos va a generar pérdidas dentro de la finca y nos va a mermar la calidad de taza al final del proceso. Entonces todo esto está a cargo del patrón de corte que va a ir haciendo estas revisiones y haciendo las correcciones. Después de la recolección, él es quien realiza el proceso de pesaje
del café que cada recolector tuvo, porque él va a llenar esos datos en una planilla y al final de la semana realiza el pago de ese café. Es importante, ¿por qué? Porque a los recolectores se les paga de acuerdo a la cantidad de café, al peso del café que recolectaron. Entonces, entre más peso, más dinero. Pero a veces recolectan granos verdes, pero el grano verde pesa menos que el grano maduro. Entonces hay que hacer esas correcciones para evitar muchos problemas dentro de la finca y dentro del proceso de producción y de comercialización del café. Una vez se ha hecho esta recolección, entonces se pasa a hacer el proceso de beneficio húmedo y beneficio seco. El beneficio húmedo consiste en el proceso de despulpado y lavado del café, y el beneficio seco de secar ese café que se obtiene. Eso dependiendo del proceso o de la tasa que se quiera obtener. Generalmente nosotros como colombianos utilizamos mucho el café lavado, que es como nuestra insignia, pero también hay muchos caficultores que están optando por hacer café tipo miel o tipo honey o café natural. Esto va a depender también del nivel de escolaridad, de las capacidades, del interés que tenga el caficultor por desarrollar otro tipo de tasas, de fermentaciones, de incluir muchas más mediciones y controles, y también pues de los recursos económicos que tenga, porque va a depender de herramientas que la mayoría no tiene. Entonces, si nos vamos por el proceso lavado, que es el que comúnmente se conoce y que maneja cada uno de los caficultores, que no necesita un nivel muy alto, digamos, de conocimientos técnicos, entonces se pasa esa cereza roja a través de la despulpadora, que es una herramienta que tiene una camisa como con unos dientes y que tiene otra camisa por fuera, un pechero. Entonces, por medio de esta camisa y del pechero va a ir pasando la semilla. Entonces, ¿qué va a hacer esta máquina? Va a despulpar el café. Por un lado va a salir la pulpa, la cáscara, y por el otro va a caer la semilla del café con un poquito de mucílago, que es como una babita que recubre esta semilla. De acuerdo a cómo haya hecho este proceso, entonces el caficultor va a dejarlo fermentar, y para obtener en qué momento debe lavar este café, tienen una herramienta que se llama el Fermaestro, que es como un cono en plástico. Tú lo llenas con esa masa de café que está fermentándose, y en la medida que se fermenta va a ir perdiendo ese mucílago. Entonces la capa va a ir bajando hasta que llegue a una marca. Cuando llega a esa marca es como el momento óptimo para lavar ese café. Él previamente tiene que haber verificado que la despulpadora esté en buenas condiciones, que los tanques estén limpios, que esa pulpa vaya a un sitio adecuado donde se le haga el tratamiento adecuado y que tenga toda la capacidad para hacerle el tratamiento, y que esas aguas, productos del lavado, también tengan un tratamiento porque son muy contaminantes. Entonces, una vez se hace el despulpado y el lavado de acuerdo a lo que nos dio el Fermaestro, que pueden ser 10 horas, 12 horas, 8 horas, dependiendo del clima, de la temperatura, de todo eso, ya se puede realizar el proceso de secado de este café. Es importante antes escurrirlo un poco, luego se ponen los secaderos, y que ojalá sea un proceso de secado lento, que no sea tan rápido, para lograr que sea homogéneo y que se haga de una manera adecuada. Además de los secadores parabólicos, que son como los que se encuentran comúnmente en Colombia, también hay caficultores que tienen la posibilidad de secar el café en silos o en guardiolas o en marquesinas, o hacen la combinación de todos para lograr obtener el resultado que ellos quieren. Digamos que de esta manera el caficultor logra obtener una taza limpia, suave,
pero sin demasiados precursores porque se les lavó casi todo el mucílago y está contenido de azúcares en el proceso pues lavado. Entonces ese va a ser como el problema en este proceso, y que utilizamos demasiada agua para obtener el resultado deseado. Por otro lado está el proceso del tipo honey y el tipo natural. Entonces el tipo miel, en este caso va a ser el café que se le deja a ese mucílago, y entonces ahí ya vienen las variaciones de black honey, yellow honey, white honey, dependiendo de cómo lo quiera el comprador, de cómo lo haya perfilado el caficultor y el productor. Entonces lo deja más tiempo, lo deja menos tiempo, lo seca más lento, más rápido, pero puede generar también muchos inconvenientes si no se le hace el control adecuado de que se puedan generar hongos. Y también a veces genera un problema para los caficultores al momento de realizar la trilla, porque como es tan meloso, a veces genera atascamiento en las máquinas, entonces también hay que saberlo manejar. Y el proceso natural también tiene diferentes variaciones de acuerdo a la fermentación, si se le hace abierta, si se le hace cerrada, si se le hace de una, se pone a secar, o si se le deja hacer una fermentación previa, o si se le combina todo eso. O sea, ahí hay diferentes variaciones y eso lo maneja cada caficultor de acuerdo a sus conocimientos, si le ponen otro tipo de microorganismos, si le aceleran, si le merman, si le pueden medir el pH, el control del pH, agregándoles diferentes cosas. Eso ya generalmente lo hacen caficultores mucho más avanzados y lo hacen en compañía de expertos o en compañía de instituciones educativas, de universidades, que les permitan monitorear y controlar un poco más esas variables. Al final de esto pues se obtiene o la cereza seca ya del café después del proceso de fermentado y secado, que también se puede hacer en guardiolas o en secaderos tipo parabólico. Entonces podemos obtener el café lavado, el tipo honey o el natural, y cada uno va a tener un factor de rendimiento diferente y unas condiciones de pago diferentes. Ahí ya cada caficultor busca su comprador más cercano o el comprador que le esté ofreciendo mejores sobreprecios o que valoren más su trabajo. Esto ya lo vamos a ver en el siguiente video, donde vamos a hablar también un poco de cómo se hace el almacenaje del café y las recomendaciones, por ejemplo, que se le hacen a los caficultores antes de vender el café. Entonces espero que les haya gustado mucho, nos vemos en el próximo video.